Sean bienvenidos a Impacto Real en Directo. Escándalo en Honduras. El narcoestado amenaza con desbordar las estructuras políticas del país, salpicando a la familia presidencial encabezada por Xiomara Castro y Manuel Zelaya. Recientes revelaciones sobre su hermano, el diputado Carlos Zelaya, han puesto en alerta a la comunidad internacional y a la sociedad hondureña. Un impactante vídeo filtrado muestra a Carlos negociando con narcotraficantes, lo que confirma lo que muchos temían: la relación entre los altos mandos políticos del país y el crimen organizado. El vídeo, entregado a fiscales estadounidenses por el narcotraficante Deis Leonel Maradiaga, desvela cómo el hermano del expresidente Zelaya estaba en conversaciones con carteles de droga en 2013. Con esto, las acusaciones de un narcoestado en Honduras toman más fuerza, y el gobierno de Xiomara Castro se ve comprometido en su lucha contra el narcotráfico. Mientras tanto, el expresidente Manuel Zelaya no se queda callado ante los ataques y defiende su honor con contundencia. A través de un mensaje en redes sociales, asegura que no tiene nada que ver con el narcotráfico, a pesar de las pruebas en su contra. Sin embargo, muchos no creen sus palabras, y las dudas sobre su implicación crecen cada día. No puedo responder por la conducta abominable de mi hermano, afirmó Zelaya, tratando de desvincularse de las acciones de Carlos. Pero, a pesar de sus intentos de limpiar su nombre, la sombra del narcoescándalo persigue al exmandatario, quien ha sido vinculado durante años con estructuras criminales que han desangrado a Honduras. Publicó el video de la participación frontal de Carlos Zelaya, Carlón, así le dicen, al cuñado de Xiomara Castro, al hermano de el viejo del sombrerón, Mel Zelaya, ese que está ahí, que era el secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y renunció también su hijo como secretario de Defensa. El video pues muestra, lamentablemente para él, la reunión entre Carlos Zelaya, Adán Funes y Ramón Mata con narcotraficantes. El círculo de narcotraficantes y figuras clave del crimen que rodea a la familia Zelaya se extiende más allá de la política local, alcanzando alianzas internacionales con figuras poderosas. La relación de Xiomara con su familia política ha dejado a muchos perplejos, pues, mientras ella se presenta como una defensora de la justicia social, los antecedentes criminales de su familia salen a la luz y empañan su imagen. La familia Zelaya, que ha manipulado las instituciones hondureñas a su favor durante décadas, no solo ha explotado las oportunidades políticas para enriquecerse, sino que ha construido una red de narcotraficantes que financia campañas y compra voluntades. Carlos Zelaya, involucrado en reuniones con narcotraficantes para financiar campañas políticas, y su hermano Manuel, expresidente de Honduras, no son simples figuras del pasado, sino piezas clave de un engranaje criminal que aún opera bajo la sombra de la administración de Xiomara Castro. ¿Cómo puede el pueblo confiar en una presidenta que, al igual que su esposo y su familia, ha jugado con los intereses del narcotráfico en lugar de desmantelar este sistema de corrupción? La situación toma un giro aún más oscuro cuando el gobierno de Xiomara Castro decide romper el tratado de extradición con Estados Unidos, una movida que para muchos está directamente relacionada con las crecientes presiones internacionales sobre la familia Zelaya. ¿Por qué eliminar el tratado que ha permitido la extradición de capos del narcotráfico durante los últimos años? Las especulaciones apuntan a que el gobierno teme que miembros cercanos al círculo presidencial sean los próximos en ser requeridos por las autoridades estadounidenses. La decisión ha sido justificada por la Casa Presidencial como una respuesta a la injerencia política de Estados Unidos en los asuntos internos del país. Sin embargo, la comunidad internacional no puede evitar ver esta acción como un intento de proteger a los suyos de las garras de la justicia. Los opositores al gobierno de Castro no han tardado en lanzar duras críticas. Según ellos, la familia Zelaya ha sido parte de un entramado de corrupción y narcotráfico que ha controlado Honduras durante décadas. Con la denuncia de varios miembros del Partido Nacional y el golpe de Estado de 2009, muchos creen que las estructuras de poder del país han estado profundamente infiltradas por el crimen organizado. Manuel Zelaya, junto a su hijo Héctor Zelaya y su hermano Carlos Zelaya, han sido mencionados en diversas investigaciones sobre el narcotráfico. Sin embargo, el exmandatario niega rotundamente su implicación, alegando que su lucha por un socialismo genuino ha sido un testimonio moral a lo largo de los años. ¿Será esta una excusa para
para ocultar la verdad detrás de las cortinas del poder? Yo no sabía que le llamaban comandante al viejo del sombrerón, a Mel Zelaya. Les llaman comandante, le llamaban comandante, lo reconocen como comandante. El narcotraficante hondureño Don H, aparte de asegurar que le dio dinero a Mel Zelaya, detalló que también le prestó a Mel Zelaya por muchas semanas su helicóptero personal. O sea, ahora se entiende por qué la Xiomara Castro salió hablando el día de ayer diciendo que están fraguando un golpe de Estado. La presidenta hondureña Xiomara Castro ordenó a su canciller Eduardo Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, después que la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, criticara el encuentro de autoridades de defensa hondureña con altos funcionarios de la dictadura venezolana, señalados de narcotraficantes. En sus redes sociales, Castro dijo que era intolerable que Estados Unidos pretenda dirigir la política del país centroamericano. La embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, ex embajadora en Nicaragua, expresó la preocupación de su país por la reunión que sostuvieron el ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. La fuga hacia adelante de la familia Zelaya parece estar clara. Los recientes juicios en cortes estadounidenses contra figuras del narcotráfico hondureño, algunos de ellos aliados cercanos del expresidente Juan Orlando Hernández, han demostrado cómo el narcotráfico ha tejido sus redes en la política nacional. Ante la posibilidad de que las autoridades estadounidenses busquen extraditar a más miembros del círculo presidencial, el gobierno de Xiomara Castro ha tomado una decisión estratégica: eliminar cualquier obstáculo legal, en forma de tratados o acuerdos, que pudiera poner en peligro a los suyos. El mensaje es claro: Honduras será el refugio de los implicados en el narcotráfico y no habrá extradiciones que interfieran con sus intereses políticos. La situación está al borde de estallar. Fuentes diplomáticas en Estados Unidos han revelado que el Departamento de Estado ya ha solicitado la extradición de 2 funcionarios de alto rango del gobierno de Xiomara Castro, lo que confirma las sospechas de que el régimen está siendo investigado por su vinculación con el crimen organizado. ¿Será este el principio del fin para la familia Zelaya y el gobierno de Libre? Con los crecientes rumores sobre la complicidad del círculo presidencial en el narcotráfico, la conspiración internacional se hace más palpable. Mientras el país se tambalea, la pregunta que todos se hacen es: ¿está Honduras realmente en manos de un narcoestado? ¿O es simplemente una estrategia de desinformación para deslegitimar al gobierno de Xiomara Castro? Porque la abrupta ruptura del tratado de extradición con Estados Unidos por parte del gobierno de Xiomara Castro, bajo la promesa de erradicar la corrupción y el narcotráfico, la familia Zelaya se presentó como el nuevo rostro de la lucha contra el crimen organizado. Pero ahora se enfrentan a acusaciones directas de estar involucrados en el mismo tipo de actividades ilícitas que antes condenaban. El mismo gobierno que prometió extraditar a los narcotraficantes ahora se encuentra defendiendo a los suyos ante las acusaciones de estar profundamente ligados con los carteles de droga. La ruptura del tratado de extradición, lejos de ser una medida legítima, parece una maniobra desesperada para proteger a los miembros de la familia presidencial de la justicia internacional. El caso de Carlos Zelaya no es un hecho aislado, y la sombra del crimen organizado parece acompañar a la familia Zelaya desde hace décadas. Desde su juventud, Carlos estuvo involucrado en delitos graves, incluyendo un secuestro y asesinato en los años 70, por el cual fue condenado a prisión. Sin embargo, su carrera política se construyó sobre un cúmulo de mentiras y alianzas peligrosas que lo han colocado en el centro de este escándalo. Durante su participación en el gobierno de su hermano Manuel, Carlos fue señalado por su vinculación con estructuras criminales, específicamente con el tráfico de drogas. Las revelaciones de El Cachiro sobre la quema de una pista de aterrizaje utilizada para el narcotráfico durante el gobierno de los Zelaya son solo la punta del iceberg. Hoy, las pruebas en manos de la justicia estadounidense confirman lo que muchos ya sospechaban: los Zelaya han sido actores clave en el narcoestado hondureño. A lo largo de los años, los Zelaya han intentado presentar una fachada de lucha contra la corrupción y el narcotráfico, pero sus acciones no han hecho más que confirmar las acusaciones de complicidad con las redes criminales. El testimonio de El Cachiro, en el que revela que Carlos Zelaya y otros funcionarios hondureños estaban involucrados en el tráfico de drogas, ha dejado a todos sin palabras. Este mismo narcotraficante grabó a Carlos Zelaya negociando
negociando financiamiento para campañas políticas con dinero proveniente del narcotráfico. A pesar de las pruebas contundentes de su involucramiento con el crimen organizado, los voceros del Partido Libre han intentado justificar las acciones de Carlos, afirmando que cometió un error. Pero, ¿es realmente un error reunirse con capos de la droga y negociar dinero ilícito para financiar una campaña política? También están diciendo que hay otro video del hermano de Mel Zelaya, cuñado de la Xiomara Castro, con el Chapo Guzmán. ¿Cómo la ve desde ahí? Esta gente sí estaba bien metida. Ahora, se me ocurre a mí que esta gente va a tener que declarar. Esta gente va a caer y por lo tanto va a ser extraditada. En un giro sorprendente, Xiomara Castro y su gobierno han decidido atacar a los fiscales de Nueva York en lugar de cooperar con ellos. Acusando a los fiscales de ser parte de una conspiración internacional, el gobierno de Castro ha defendido a Carlos Zelaya y otros miembros de la familia. Sin embargo, los vínculos con el narcotráfico de la familia presidencial son demasiado evidentes para ser ignorados. A medida que las pruebas contra los Zelaya se acumulan, la pregunta sobre la autenticidad de su lucha contra la corrupción se hace cada vez más difícil de ignorar. ¿Será que el gobierno de Xiomara Castro está más interesado en proteger a sus aliados y familiares que en hacer justicia en el país? Con los escándalos de corrupción y la implicación directa de los Zelaya en actividades ilícitas, el país se enfrenta a una crisis sin precedentes. El vídeo filtrado por el Cachiro ha desmoronado la imagen de los Zelaya como luchadores contra la corrupción. Lo que antes parecía ser un caso aislado ahora se ha convertido en una prueba de la corrupción estructural que ha afectado a Honduras durante décadas. El núcleo familiar tiene empresas en medios de comunicación, marketing, acuicultura y bienes y servicios. Zelaya, además de sus amplias hectáreas de tierra en el departamento de Olancho, fundó en 1990 la empresa Inversiones Olancho S.A., que se dedica a la compra y alquiler de propiedades. Está Marco Antonio Zelaya, hermano de Manuel Zelaya, junto a socios dirige desde 2012 la constructora San Pedro. Hijas de la presidenta, Zoé y Hortensia Zelaya, esta última diputada, son propietarias de Smart Communication Corporation, especializada en redes sociales y medios. Zoé Zelaya además dirige desde 2001 Farallon Aquaculture, distribuidora de productos acuícolas. Con las autoridades estadounidenses decididas a investigar a fondo, los Zelaya y el gobierno de Castro están en la cuerda floja. Lo que está en juego es mucho más que un simple escándalo familiar. Se trata de la integridad de un país que, una vez más, se ve atrapado en las redes de la corrupción. La historia de la familia Zelaya, encabezada por la presidenta Xiomara Castro y su esposo Manuel Zelaya, está marcada por oscuras conexiones con el crimen organizado que no pueden seguir ignorándose. Desde los años 70, la familia Zelaya, y en particular el padre de Manuel, José Manuel Zelaya Ordóñez, ha estado vinculada a estructuras criminales que se benefician del narcotráfico y la corrupción. La matanza de los Horcones, ocurrida en 1975 en una finca propiedad del patriarca, es solo una muestra de cómo la familia ha estado inmersa en eventos violentos y turbios, que incluyen la supuesta implicación de Héctor Zelaya en actividades relacionadas con las drogas y su muerte en circunstancias sospechosas. Además, las denuncias de narcotráfico que persiguieron a Carlos Zelaya durante su tiempo en el Congreso son bien conocidas, y las pruebas que vinculan a los Zelaya con capos del narcotráfico como el Cachiro ahora son más que rumores. Mientras Xiomara Castro llega al poder prometiendo una lucha contra la corrupción, las conexiones de su propio clan con el crimen organizado no dejan de salir a la luz. ¿Será que realmente hay voluntad de cambio o que la familia simplemente ha encontrado una nueva manera de mantenerse en el poder, utilizando el narcotráfico como una herramienta para financiar sus ambiciones políticas? El escándalo pone en evidencia, además, la fragilidad del sistema político hondureño y la conexión entre el narcotráfico y las altas esferas del poder. A medida que las autoridades estadounidenses intensifican sus investigaciones, la familia Zelaya se enfrenta a una situación límite. El país y sus ciudadanos empiezan a dudar de su legitimidad, mientras las instituciones internacionales se preparan para actuar.
La estrategia de la presidenta Castro de proteger a sus hijos puede tener repercusiones no solo en su gobierno, sino también en las relaciones exteriores de Honduras, especialmente con Estados Unidos, cuyo enfoque en la lucha contra el narcotráfico es intransigente. Finalmente, la política hondureña se ve reflejada en este drama familiar, donde los intereses personales de los Zelaya chocan con la exigencia de justicia. Este escándalo no solo destapa una red de corrupción y narcotráfico, sino que también expone el caos en el liderazgo de Xiomara Castro, quien ahora se enfrenta a la presión de decidir entre salvar a su familia o preservar lo poco que queda de su credibilidad política. Lo cierto es que el futuro de la familia Zelaya parece cada vez más incierto, y la justicia internacional se perfila como el único juez capaz de desenredar este entramado de poder y crimen. Manuel Zelaya Rosales, conocido como Mel Zelaya, es una figura central en la política de Honduras. Fue presidente del país entre 2006 y 2009, representando al Partido Liberal. Sin embargo, durante su mandato, se distanció de su partido y adoptó políticas alineadas con el socialismo del siglo XXI, estrechando lazos con Venezuela y su entonces presidente Hugo Chávez. Esto generó tensiones con los sectores empresariales, políticos y militares de Honduras, que culminaron en un golpe de Estado en 2009, cuando fue destituido y expulsado del país. Actualmente, Mel Zelaya lidera el Partido Libertad y Refundación, Libre, una fuerza política de izquierda que ha sido clave para la llegada al poder de su esposa, Xiomara Castro, quien es la actual presidenta de Honduras desde 2022. Zelaya ejerce un rol influyente como consejero y figura clave dentro del gobierno, lo que lo mantiene en el centro del debate político hondureño. Por otro lado, Carlos Zelaya, su hermano, también ha estado involucrado en la política y la administración pública, aunque su nombre ha aparecido más en controversias legales. Según investigaciones estadounidenses, Carlos Zelaya está acusado de presuntos vínculos con actos de corrupción y lavado de dinero, derivados de su tiempo como secretario del Congreso Nacional de Honduras. Se alega que habría desviado fondos públicos hondureños a cuentas bancarias en Estados Unidos ha centrado su atención en los hermanos Zelaya, especialmente en Carlos, debido a su papel en presuntas actividades ilícitas que involucran el sistema financiero estadounidense. El Departamento de Justicia y otras agencias han señalado que fondos provenientes de la corrupción en Honduras han sido lavados en territorio estadounidense, lo que los convierte en un objetivo clave para la ley. Aunque Manuel Zelaya no enfrenta acusaciones formales en Estados Unidos, su proximidad a figuras controversiales, como su hermano Carlos, y su historial político lo mantienen bajo el escrutinio internacional. Estados Unidos podría considerar su influencia política como un obstáculo en la lucha contra la corrupción en Honduras, especialmente en un contexto donde el país norteamericano busca restaurar la democracia y combatir el narcotráfico en la región. Carlos Zelaya fue acusado en 2018 por fiscales estadounidenses de haber transferido millones de dólares malversados a cuentas en Estados Unidos, utilizando dichos fondos para comprar propiedades de lujo y otros bienes. Este caso forma parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para rastrear el flujo de dinero ilícito proveniente de países con altos niveles de corrupción gubernamental. Los casos relacionados con los Zelaya son una fuente de polarización en Honduras. Mientras algunos los ven como líderes de un movimiento progresista, otros los consideran símbolos de corrupción y abuso de poder. Estados Unidos busca desmantelar redes de corrupción en Centroamérica como parte de su estrategia para estabilizar la región, lo que explica el interés en llevar a figuras como Carlos Zelaya ante la justicia. La corrupción en Honduras ha alcanzado niveles impensables y la familia Zelaya está en el epicentro de un escándalo sin precedentes. Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y actual diputado, se encuentra bajo una investigación exhaustiva por parte de las autoridades estadounidenses. Las pruebas irrefutables en manos del fiscal Garland han dejado al descubierto una red de complicidad y corrupción que involucra a los Zelaya en el crimen organizado a gran escala. Los informes revelan que Carlos Zelaya participó activamente en reuniones con conocidos narcotraficantes, como lo demuestra un video grabado por el propio narcotraficante Deis Leonel Maradiaga, mejor conocido como El Cachiro. Este video ha dejado claro que los Zelaya no solo han sido figuras políticas en Honduras, sino también actores clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La población se pregunta, ¿desde cuándo las autoridades estadounidenses estaban investigando a los Zelaya? Gracias por estar conectado a nuestro canal. Te invitamos a dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Activa la campana de notificaciones y suscríbete para que te entere de las últimas noticias que ocurren en Honduras.